Buen día, mi nombre es Josué Baigo Martínez y el día de hoy seré el moderador de esta presentación. Somos el equipo 4 y nuestro equipo está conformado por Alfredo Rubio Gordillo, Joel Ramsés Gallardo Curiel, Ángel Gabriel Soto Wong y su moderador Josué Baigo Martínez. El tema que veremos hoy será análisis de circuitos y veremos dos métodos para ello, el cual primero de ellos sería voltajes en nodos y el segundo corrientes en mallas. A continuación le daré la palabra a mi compañero Alfredo para que nos explique y nos introduzca al tema. Ok, introducción. Para resolver un circuito se necesita analizar el mismo para determinar qué método es más conveniente de usar. El análisis de un circuito significa determinar el voltaje y la corriente en cada uno de sus elementos. Para eso hay diferentes métodos que nos ayudan a obtener dichos valores, por lo cual veremos algunos de estos métodos. ¿Qué métodos? Los ingenieros han ideado dos elegantes maneras de organizar y agilizar el análisis del circuito: el método de voltaje en los nodos y el método de corriente de malla. Estos no son otras cosas que recetas generales para resolver un circuito paso a paso. Ambos métodos buscan reducir al mínimo número de ecuaciones simultáneas. Esta eficiencia tiene un gran impacto a medida que la complejidad del circuito aumenta. Más nodos y más mallas. Simbología: fuentes de tensión, fuentes de corriente, resistencia, tierra, da. Voltaje en un nodo. Necesitamos definir un nuevo término: voltaje en un nodo. Hasta ahora hemos hablado acerca del voltaje en un elemento que pasa a través de las terminales en un solo elemento, también llamado voltaje en una rama. Cuando usamos el término de voltaje en un nodo, nos referimos a la diferencia de potencial entre dos nodos de un circuito. Seleccionamos uno de los dos nodos en nuestro circuito para que sea el nodo de referencia. Todos los voltajes en los nodos se miden con respecto a este nodo de referencia. Si designamos el nodo C como el nodo de referencia, establecemos dos voltajes en los nodos A y B. El nodo de referencia casi siempre se llama el nodo de tierra. Se denota el esquema con un símbolo de tierra que se muestra arriba. El potencial en el nodo de tierra se define como 0 volts. Los potenciales y en todos los demás nodos se miden en relación a la tierra. El método de voltaje en los nodos. El método de voltaje en los nodos divide el análisis de circuito. Esta secuencia de pasos a asignar un método de referencia a tierra, asignar nombres a los voltajes en los nodos restantes, resolver los nodos fáciles primeros, los que tienen una fuente de voltaje conectada al nodo de referencia, escribir la ley de Kirchhoff de la corriente para cada nodo, haz la ley de Ohm en tu cabeza, resolver el sistema de ecuaciones resultantes para todos los voltajes en los nodos, resolver para cualquier corriente que quieras conocer mediante el uso de la ley de Ohm. Ok, y asignar un nodo de referencia y voltajes en los nodos. Nuestro circuito de ejemplo tiene tres nodos, A, B y C, así que N, el número de nodos, es igual a 3. El nodo C tiene muchas conexiones, 4, y está conectada a ambas fuentes. Esto lo vuelve un buen candidato para jugar el papel de nodo de referencia. El nodo C está marcado con el signo de tierra para que todo el mundo sepa nuestra elección del nodo de referencia. También indicamos que N-1 igual a 2 voltajes de nodo en el esquema, etiquetados en color anaranjado como BA y BB. Aquí hay una oportunidad obvia para simplificar los dos resistores en paralelos, o sea 6 ohms con 5 ohms. No vamos a hacer eso porque queremos estudiar el procedimiento del método de voltaje de nodos.
Los voltajes de nodos controlan la flecha de la corriente. Observa que hay algo que le falta al esquema, no hay ninguna etiqueta anaranjada en el voltaje a través del resistor de 20 ohms. Cuando necesitamos conocer ese voltaje, lo vamos a expresar en términos de voltaje de los nodos. O sea, voltaje resultante es BA menos BB o BB menos BA. Ok, resolver los nodos fáciles. El voltaje BA es fácil de determinar. El nodo A se conecta a una fuente de voltaje que se conecta al nodo de referencia C. Esto lo hace un nodo sencillo. El voltaje en el nodo A es BA, o sea, igual a 140 volts. Ahora escribimos la ecuación de la ley de Kirchhoff para el nodo restante que no hemos resuelto, B. El voltaje en el nodo BB es la variable independiente. La corriente flecha azul que fluye hacia el nodo B desde el resistor de BA se puede escribir como 140 menos BB entre 120. Gracias a mi compañero Alfredo por explicarnos y introducirnos al tema. Ok, yo voy a continuar con la resolución de este circuito que comenzó Alfredo. Nos vamos a realizar dos ecuaciones más. Va a ser una que es menos el voltaje B sobre 6 y otra que es menos el voltaje B sobre 5. Esto debido a la ley de Ohm. Va a ser el voltaje sobre la resistencia, voltaje B sobre 6, el resistor de 6 ohms, y voltaje B sobre 5, el resistor de 5 ohms. Algo sencillo. Como hasta este momento no tenemos voltaje A, porque el único nodo que vamos a sacar es el voltaje B, lo que vamos a hacer es que, como dictan las leyes de Kirchhoff, la suma de corrientes que influyen en el nodo B son iguales a 0. Por lo tanto, vamos a tomar la primera ecuación, que era 140 menos el voltaje B entre 20, y le vamos a añadir las dos que acabamos de crear, y además de eso le vamos a añadir la fuente de corriente de 18 amperes. Ok, vamos a hacer una propiedad aquí, una propiedad de las fracciones, que una sumatoria o resta sobre un común denominador es igual a dos fracciones con el mismo denominador, pero que contengan ambos términos. Esto va a ser para que el voltaje B quede en una sola fracción y 140 quede sobre 20 y podamos pasarlo al otro lado de la igualdad. Ok, voy a explicarlo mejor con el siguiente diapositiva. Voy a bajar un poco mi cámara para que vamos al texto. Bien. Ok, lo que acabo de comentar. Se dividen en dos fracciones. 140 sobre 20 y menos el voltaje B sobre 20. Esto, ya que 140 sobre 20 es una fracción sin incógnita, por lo tanto se puede resolver fácilmente. 140 sobre 20, le sacamos la décima parte a cada término, nos queda 14 sobre 2, igual a 7, positivo. Lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, como negativo, a restar al menos 18 amperes que teníamos antes. Vamos a ignorar completamente unidades para que sea una ecuación bastante sencilla. Ahora, nos queda del otro lado puros términos que, como el voltaje B está arriba, se puede expresar como que está multiplicando a cada fracción. Lo que vamos a hacer es extraer ese voltaje B y expresar una resta de fracciones que va a dar lo mismo. Va a ser lo mismo si yo tuviera el voltaje B y lo reemplazara en las tres fracciones que tienen el voltaje B, a multiplicar directamente una fracción unitaria por el voltaje B. Ok. Después de esta explicación,
Nos va a quedar como un veinteavo menos un sexto menos un quinto multiplicando a voltaje B. Vamos a hacer que todos queden en un común denominador, el cual será 60. Dado que 20 por 3 es 60, el, el numerador va a quedar como 3. Para un sexto se multiplica por 10 toda la fracción, 60 abajo, y el numerador queda como 10 al ser 1 por 10. En el caso de un quinto se multiplica por 12 para que quede 60 abajo y quede el 12 por 1 arriba, 12. Todo esto se puede reducir a una fracción unitaria que sería menos 25 sobre 60 por el voltaje B. Tenemos la resta de 18 menos 7 que da 25 negativo. Ahora, al pasar un término fraccionario al otro lado de la igualdad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se le aplica el recíproco, el cual sería invertir la fracción, o lo que queda arriba queda abajo, y lo que quedaba abajo queda arriba. Por lo tanto, los 25 entre 60 se vuelve 60 sobre 25, lo cual hará más sencillo esto, porque como 60 sobre 25 es negativo, tenemos que estar multiplicando a menos 25. Por lo tanto, signos negativos se anulan porque menos por menos es más, y 25 está multiplicando directamente a la fracción, por lo tanto está arriba. Y como abajo tenemos el término de 25, los podemos simplificar como 25 sobre 25 igual a 1 por 60, que nos daría voltaje B 60 volts. Ok, ahora para sacar las corrientes se va a utilizar lo siguiente. Voy a bajar un poquito mi cámara de nuevo. Ok, para esto vamos a utilizar la ley de Ohm y una de las fórmulas que vimos anteriormente, que sería el voltaje alto menos el voltaje bajo sobre el resistor. Esto se va a aplicar en la resistencia de 20 ohms. Voltaje A es más alto porque es el voltaje de la fuente, son 140, menos el voltaje más bajo, que sería el voltaje B, del nodo B, que son los 60 volts que acabamos de calcular, sobre los 20 ohms de la resistencia. 140 menos 60, pues es 80 sobre 20 de la resistencia. Le sacamos la décima parte, queda 8 sobre 2, que es 4. 4 amperes. Eso es la corriente del resistor de 20 ohms. Para el resistor de 6 ohms y de 5 ohms se va a aplicar la ley de Ohm común y corriente, la de la intensidad o la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o la diferencia de potencial sobre la resistencia del circuito. Nuestra diferencia de potencial B es de 60 y el resistor es de 6. Nos queda 60 sobre 6. Una fracción bastante sencilla. 60 es múltiplo de 6, 6 por 10. Por lo tanto, 6 y 6 se vuelven 1 y se multiplican por los 10 que quedaban de 60 y queda como 10 amperes. Y 5. Y bueno, y de 5 ohms. Es lo mismo, voltaje B sobre 5. El resistor es de 5 ohms. 60 entre 5. 5 para que sean 60 es 5 por 12. 5 arriba y 5 abajo se cancelan y se vuelven 1. Queda el 12 y son 12 amperes. Esto es pues lo inverso a lo que hicimos con las fracciones para volverlas de mínimo común denominador. Y ahora pasamos con el circuito simulado. Podemos apreciar que aquí está la fuente de voltaje 1, que son los 140 voltios. Y la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 4 amperes, como habíamos calculado hace unos momentos. La resistencia 2 recibe 10 amperes, como acabamos de calcular. Por el nodo B pasa los 60 voltios que deducimos mediante el sistema de ecuaciones.
y por la resistencia 3 pasa un amperaje de 12 amperes, como hemos calculado, y aquí está la fuente de 18 amperes. Por lo tanto, nuestros cálculos son correctos y hemos resuelto el circuito. Ahora vamos a pasar con otro tema, que es el análisis nodal, o como se le conoce, módulo de análisis de nódulos. Voy a subir un poco mi cámara y vamos para allá. Bien, análisis nodal en los circuitos eléctricos. Pues es el mismo método, un poco más extenso. Es lo que acabamos de hacer y cómo se explica nuestra resolución. El método es un procedimiento general en el cual asignamos nombres a las variables como voltaje 1 o voltaje B. Este se le conoce como método de nódulos. Las características que este tiene son que pues, utiliza las leyes de Kirchhoff para sus ecuaciones. Siempre va a haber un número de ecuaciones menos una, porque como los nodos van a ser, digamos, yo tengo un nodo 1, 2 y 3. El tercero puede ser el que esté conectado a tierra, por lo tanto no puedo considerar su ecuación. Va a ser, por ejemplo, tengo n nodos menos una ecuación, porque la ecuación que se resta es la ecuación del nodo de referencia. Resolvemos las ecuaciones del número de ecuaciones que tengamos y se obtienen los voltajes de los nodos. El número de nodos de referencia que no son de referencia no es igual al número de ecuaciones. Podemos sacar más ecuaciones para que sea más fácil el circuito y no tendría nada que ver. Sería una resolución común y corriente y podríamos sacar voltajes y corrientes. Ahora, vamos a explicar los pasos. Bien, pasos son sencillos. Lo acabamos de explicar. Se le aplican los nombres a las tensiones. Aquí tengo tres nodos, el de voltaje 1, el de voltaje 2 y este nodo de referencia que está conectado a tierra, el cual no voy a utilizar por eso mismo, porque está a tierra. Ok, aplicamos leyes de Kirchhoff para los nodos que no son de referencia. De ahí utilizamos la ley de Ohm para las corrientes que están expresadas en los nodos. Después de aplicar la ley de Ohm, obtenemos ecuaciones para encontrar los términos de los voltajes en nodos y resistencias. Resolvemos todo eso y obtenemos el voltaje de los nodos requeridos y los voltajes en las resistencias. Y aquí una nota. El nodo o cualquier nodo que nosotros consideremos tiene un voltaje y este asume una corriente. Por lo tanto, vamos a tener una fuente la fuente que tenga el mayor voltaje va a afectar al voltaje del nodo. Por lo tanto, la fuente de mayor voltaje se le va a restar el voltaje del nodo que tengamos, que va a ser el más bajo, y se va a dividir sobre el valor de la resistencia a analizar. Por lo tanto, esta expresión, que el amperaje o la intensidad corriente es igual al voltaje más alto menos el voltaje más bajo de la expresión sobre la resistencia. Bien, lo hacemos por la resolución de las ecuaciones. Ok, cámara otra vez. Como expliqué, vamos a tener tres nodos. Uno de referencia, el de tierra, voltaje 1 y voltaje 2, que es nuestro segundo nodo de voltaje. Como tenemos dos fuentes de alimentación por corriente, una de 5 amperes y una de 10, y uno le corresponde a los 5 amperes de esa fuente, y hay 4 se le van a asignar los 10 amperes de la segunda fuente de corriente. El voltaje que pasa del nodo 1 al nodo 2, la corriente,
se le va a asignar el término I2. El voltaje que pasa del voltaje 1 hasta tierra es en el resistor de 2 ohms, se le va a asignar como el nombre de I3. Y el voltaje que va del nodo 2 a tierra, bueno, la corriente que pasa por el resistor de 6 ohms, se le va a asignar I5. Esto para que cuando realicemos las ecuaciones se nos haga más sencillo. Ok, bien. Procedimientos y pasos. Paso 2. Aplicar las leyes de Kirchhoff en el nodo 1 y nodo 2. Ok, sabemos que la corriente 1 es la sumatoria de la corriente 2 más la corriente 3. Eso lo vamos a aplicar como una ecuación, la ecuación 1. Para el nodo 2, sabemos que la sumatoria de I2 más I4 es igual a la sumatoria de I1 más I5. Esa será nuestra ecuación 2. Ok, el paso 3. Vamos a expresar la ecuación de I1 o la ecuación 1 como la fórmula que acabamos de ver, que el voltaje alto menos el voltaje bajo entre 4. Vamos a asignar, y pues esto va a ser, como sabemos que la corriente de I1 es 5 amperes, va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 4 más el voltaje 1 menos, como no existe voltaje 2 o el nodo en el voltaje 2 no alcanza a llegar hasta, pues en la ecuación I3 el voltaje 1 cae hasta tierra, no llega a un nodo diferente, por lo tanto no hay una diferencia, y es sobre el resistor de 2 ohms. Lo que vamos a hacer es que esta fracción de 1/2 la vamos a pasar a términos de cuartos, por lo tanto multiplicamos todo esto por 2, la base por 2, que son 2 por 2, 4. Aquí pues voltaje 1 menos 0 es voltaje 1 solamente, por 2 son 2 veces el voltaje 1. Todo esto se suma, me va a dar 3 veces el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 4. Esto porque como tienen el mismo denominador se pueden sumar sin ninguna complicación. Y esto es igual a 5 amperes. Ok, como todo está dividiendo sobre 4, el 4 lo puedo pasar a multiplicar. Lo que voy a hacer, al final me quedará, como dije, 3 veces el voltaje 1 menos el voltaje 2, 4 por 5, 20. Nuestra ecuación 3. Ahora, hacemos lo mismo con la segunda ecuación que acabamos de sacar, la de la sumatoria de I2 más I4 igual a I1 más I5. Como sabemos, el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 4 es igual a la I2. Y la I4 tiene asignado el voltaje de 10 amperes. Por lo tanto, va a quedar como coeficiente, anulando las unidades como siempre. Del otro lado, I5 va a quedar como el voltaje 2. Y como cae a tierra, no tiene una existencia de un voltaje 1. Por lo tanto, voltaje 1 es igual a 0. Y se divide sobre el resistor de 6 ohms. Y 1 queda como 5 amperes, como ya habíamos comentado que iba a ser. Vamos a separar incógnitas de coeficientes. Por lo tanto, va a quedar este 10 va a pasar restando, me va a quedar 5 menos 10, lo cual me va a quedar como menos 5. Aquí, este más voltaje 2 sobre 6 me va a quedar restando, y vamos a sacar un mínimo común múltiplo, que será entre las bases 4 y 6. El más común es 12. Por lo tanto, me va a quedar 12 aquí. Esto se multiplica por 4, va a ser 4 veces voltaje 2 menos 6 veces voltaje 1 menos 6 veces voltaje 2. Como va a quedar restando, me va a quedar como
me va a quedar 6 veces voltaje 1 menos 10 veces voltaje 2 entre 12. Le puedo sacar, lo puedo dividir entre 2 todo para que me dé menos, me quede 3 voltaje 1 menos 5 voltaje 2 entre 4. Lo cual me va a quedar, si yo paso ese 6 que lo dividí entre 2, el 12 lo dividí entre 2, me va a quedar 6. Lo paso por 5, me va a dar 30. Y pues como multipliqué por 2, lo que hice fue pues hacerlo en los dos lados. En un lado saqué los 2 y lo pasé al otro lado, me va a quedar 10. Y pues ahorita el 6 que estoy pasando va a quedar como 60. Es un paso que se me olvidó expresar. Y como va a quedar negativo del otro lado, mejor lo multiplico todo este lado por menos 1 y el otro por menos 1. Y me va a quedar menos 3 voltios, menos 3 voltaje 1 más 5 voltaje 2 igual a 60. Esa es nuestra ecuación 4. Ahora, el paso 4 se resuelven las tres ecuaciones, la ecuación 3 y 4 para obtener valores de V1 y V2 ¿Cómo? Usando el método de eliminación. Este método es bastante sencillo. Como yo tengo en la primera ecuación 3 veces el voltaje 1 positivo y en la otra lo tengo negativo, puedo hacer que esto se anule. Estos 3 voltajes, 3 voltaje 1 positivo y 3 voltaje 1 negativo se anulan y me queda 4 veces el voltaje 2, porque esto es negativo y este es positivo. Como el signo del mayor, me va a quedar positivo. Esto va a ser una suma directa, 20 más 60, 80. Y pues miren, me quedó 4 y 80. Algo muy bonito, porque al pasarlo y dividirlo me va a quedar como 20. No va a haber punto decimal. Y sabemos que voltaje 2 es igual a 20 ohmios. Ahora, vamos a usar el método de sustitución para sustituir voltaje 2, que sabemos que son los 20 voltios, en la ecuación 3. Ahora, 3 voltios menos el voltaje 2, que son los 20 volts, son igual a 20. Por lo tanto, este menos 20 va a pasar al otro lado, sumando, van a dar 40. Este 3 va a dividir y va a quedar 40 entre 3 igual a 13.33. Ahora sabemos que voltaje 1 es igual a 13.33 y voltaje 2 igual a 20 voltios. Por lo tanto, en este circuito simulado podemos ver cómo el voltaje que pasa por la resistencia 1 es de 6.667, que sería la diferencia entre los dos voltajes, que es voltaje 2 menos voltaje 1. Es el voltaje más alto menos el más bajo. Eso hay que recordarlo. Ahora vemos la resistencia 2, que es la de 2 ohms. Si queda como 13.33 voltios porque le está pasando el voltaje 1. Y en la resistencia 3, la de 6 ohms, si pasan los 20 voltios porque como no existe voltaje 1 no se va a restar, no va a haber diferencias. Y queda 20 volts, lo que calculamos. Por lo tanto, nuestra resolución de este circuito es correcta. Así que hemos encontrado una manera tanto laboriosa pero sencilla de resolverlo. En este momento le paso la palabra a mi compañero Joel Ramsés para que nos explique otro método que es el de corriente de mallas. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca del método de la corriente en la malla. La corriente en la malla. El método de la corriente en la malla es otro método bien organizado para resolver circuitos. Al igual que en cualquier análisis de circuito, tenemos que resolver un sistema de 2 ecuaciones o 3, dependiendo de cuántas mallas se encuentren en nuestro circuito.
El método de la corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff y el método de la corriente de lazo es una pequeña variación del método de la corriente de malla. Para realizar el método de la corriente tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, identificar las mallas, ver cuántas mallas componen nuestro circuito. Asignar una corriente a cada una de estas, así como su dirección. Escribir las ecuaciones para la ley de voltaje del Kirchhoff y después resolver el sistema de ecuaciones resultante para la corriente de la malla, y ya con eso determinaríamos la corriente y voltaje en cada uno de los elementos de nuestro circuito. Este será el circuito que vamos a analizar. Y como podemos ver, tiene dos mallas, identificamos las dos fuentes y nuestros tres resistores. Lo primero que vamos a hacer es, en este caso, definir las corrientes y la dirección. Para prepararnos para escribir las ecuaciones, primero marcamos las corrientes de cada elemento. Primero, etiquetaremos primero las corrientes de los elementos. Luego etiquetaremos los voltajes de cada elemento asignando el signo positivo y negativo dependiendo de cómo esté colocada nuestra fuente, y después escribiremos una ecuación para cada malla usando la ley de voltaje de Kirchhoff. Para hacerlo, aquí tenemos que hacer los siguientes pasos. Cuando encontremos una fuente de voltaje, la incorporaremos a la ecuación con el valor que de esta, en este caso 5 volts y la otra de 2 volts. Y luego cuando encontramos un resistor, vamos a incluir su voltaje como el producto de la resistencia por la corriente de lazo. Esto es equivalente a usar mentalmente la ley de Ohm. Si las corrientes de dos lazos que recorren el mismo sentido pasan por un mismo resistor, se considera una diferencia en la expresión. Ahora, veremos cómo realizar la ecuación para la malla 1 primeramente. El primer elemento que nos encontramos es la fuente de voltaje de 5 volts. Después la asignamos a la ecuación con su signo positivo, es decir, 5 volts. Luego, lo segundo que nos encontramos es nuestro resistor de 2 kiloohms. El voltaje a través de este resistor solamente es 1. La corriente, perdón, a través de este resistor solamente es 1, entonces quedaría 2 kiloohms por I1. Y después el siguiente componente es el resistor de 1 kiloohm. En este ya pasan dos corrientes, la I1 y la I2. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo indicamos como la multiplicación del valor de nuestro resistor por la diferencia de corriente de, en este caso, I1 e I2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra malla número 2. El primer elemento con el que nos cruzamos es el resistor de 1 kiloohm, por el cual ya mencionamos pasa la corriente I1 y la I2. Y lo indicamos la multiplicación de nuestro resistor por las corrientes I1 menos la I2. Y luego, el siguiente componente es nuestro resistor de 2 kiloohms, por el cual solamente pasa una corriente, en este caso sería 2 kiloohms por la corriente número 2. Y ya lo último nos encontramos con nuestra fuente de voltaje. Como en este caso va de arriba hacia abajo, estamos experimentando una caída de voltaje y quedaría como menos 2 volts en nuestra ecuación. Ok, muchas gracias a mi compañero Joel Ramsés por explicar y dar pie a la resolución del circuito de corrientes de mallas. Ahora mi compañero Ángel Gabriel Soto nos ayudará a terminar de resolver este sistema de ecuaciones y explicarnos el método de malla generalizada o supermalla. Le doy la palabra a mi compañero Ángel Gabriel. Gracias por pasarme la voz. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones, ah, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los términos, así como mover las constantes hacia el lado derecho, para que nos deje variables en un lado y constantes en otro, así como agrupar los términos semejantes para que nos quede más bonito, como se muestran en las ecuaciones de abajo. Ahora, para conseguir el valor de una de las variables, debemos que eliminar la otra. En este caso, eliminaremos I1. Para eso, tenemos que multiplicar, en este caso, por 3 para poder eliminar I1. Así nos queda nomás la variable I2 y la despejamos. En este caso, I2 nos vale
menos punto 125 miliamperes. Ahora, una vez sabiendo el valor de una de las variables, en este caso I2, la sustituimos en una de las ecuaciones. Ah, Así podremos despejar I1 y nos dará su resultado, que en este caso es 1.625 miliamperes. Y en esta diapositiva se puede ver que los resultados que nos dieron son correctos. Ahora pasaremos al tema de malla generalizada o supermalla. Este método ah, se suele aplicar para circuitos que tienen una fuente de corriente flotante o, mejor dicho, una fuente de corriente que está entre dos nodos, como se puede ver en la imagen. Para resolver este tipo de circuitos con este método, los pasos a seguir son que se asignan las trayectorias de las corrientes, así como los signos de polaridad. Y s- también se sustituye la fuente de corriente por un circuito abierto. Y después de eso se hacen dos ecuaciones, una general que agarra todos los componentes del circuito y una, pues, se podría decir particular que nomás agarra los valores de los valores I1 y 2 y el valor total de I de la fuente. Una vez hecho eso, ya se podrían resolver las ecuaciones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría resolver. Ah, Haciendo el paso uno y el paso 2, que es así, el paso uno y paso 2, paso 3 y paso 4, que es asignar las trayectorias y los signos de polaridad y también sustituir la fuente de corriente por el circuito abierto, podemos sacar las ecuaciones. La primera ecuación, que es la general, agarramos los voltajes y las resistencias para hacer una ecuación. Y en la segunda ecuación, nomás agarremos I1 y 2 y ah, el valor de la fuente de amperaje, dándonos la ecuación de abajo a la derecha, o esta ecuación. Teniendo ya las dos ecuaciones, podemos aplicar lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior, que es multiplicar, bueno, en este caso no se multiplicaría, no, sacar una variable para despejar la otra. En este caso sacaríamos I1 que nos daría 3.33 amperes y luego la podemos ah, sustituir en la ecuación para sacar I2, que en este caso nos daría menos 0.67 amperes. Y en esta diapositiva podemos ver que ah, los valores son correctos. Abajo, eh, los medidores de abajo. Bueno, ahora pasamos con nuestro moderador. Ok, como vimos los dos diferentes métodos para resolver circuitos mediante análisis, método de nodos y método de mallas. Ah, Estos métodos pueden usarse de cualquier manera, son métodos que, a diferencia de los comunes como la ley de Ohm o ley de Kirchhoff, nos permiten alterar el circuito en la ley de Kirchhoff o evitar reducirlo tanto en la ley de Ohm. Esto para que la resolución sea más rápida y así no tengamos tantos problemas y ver tanto circuito en movimiento. Así que, para concluir, le doy las gracias a mis compañeros por esta presentación y espero nos veamos pronto. Buen día y que les vaya muy bien.